Vamos a aprovechar pero los últimos minutos para que Angelita nos hable un poquito de su experiencia fuera del país, principalmente en el tema que usted mencionaba ahorita, de Colombia. sí, vamos a ver, porque es un tema caliente. Sí, sí, porque hablar de tener que juntarse con los guerrilleros de Colombia, No es fácil, ¿no? no sé si ella entraba como mediadora, porque cuando ella, ir de aquí como militar, se supone que era hacia la parte del Estado en Colombia, pero tener que reunir a las dos partes, reunirse con las dos partes. ¿Cómo fue esa experiencia en Colombia? O sea, las Fuerzas Armadas de Colombia, la guerrilla de Colombia y tú en el centro. Bueno, antes que nada, con relación a lo que usted acaba de leer, que vio en la página de las Fuerzas Armadas, es que ahí, estando yo en Colombia, sale una publicación de una agencia de Naciones Unidas que es la que le da seguimiento al tema de mujer, paz y seguridad. Y en esa época, que cumplía 10 años, había un total de 200 mujeres que habían trabajado en esos temas, y de esas 200 mujeres sacan 80, y de esas 80 hay 3 dominicanas, 2 civiles y quien le habla. Entonces, en ese momento pasé a ser la primera oficial de las Fuerzas Armadas que es reconocida por Naciones Unidas, y sale una publicación, que lo tengo en mi casa, un libro, hablando sobre el trabajo que se estaba haciendo en Colombia. Pero cuando sale esa publicación, es que yo en el 2016 había dado inicio a trabajar en la misión de paz de Colombia, que fue cuando se comienza ya a trabajar de manera formal. Y específicamente, fuimos un grupo de dominicanos. De esos dominicanos habían 3 mujeres de la Fuerza Aérea, el Ejército y quien le habla. Y aparte de eso, había unos lineamientos, unos requerimientos para poder ir a esa misión. Fuimos de civil, trabajando de civil de manera desarmada. Consistía en nosotros formar parte de Naciones Unidas, no de Colombia, sino que al representar Naciones Unidas como observadores militares, nosotros éramos neutral. Nos tocó convivir y vivir en los campamentos de ellos mientras tenían las armas, antes de entregarlas. En realidad, una cosa es ver la televisión, las noticias hablando de las FARC, A veces hay mucho amarillismo regularmente. Hay cosas que son medio exageradas y otras que son como lo han dicho. Pero estar con ellos en los campamentos y ver cosas que me llamó mucho la atención, las mujeres, la parte de género, allá no había diferencia. O sea, una mujer de esas guerrilleras hace lo mismo que hace un hombre. Y cuidado, un poquito más según uno iba observando. Pero convivir con ellos y ver su manera de pensar y cómo están estructuradas y organizadas, fue una escuela. De verdad que aprendí muchas cosas. No apoyo el que le haga daño al otro, pero sí aprendí en ese proceso de paz, que hoy en día estamos viendo los beneficios allá en Colombia, y me siento, para mí fue un sueño hecho realidad. Yo siempre veía las noticias de Colombia y en la época han avanzado bastante. Yo siempre decía, ay, me gustaría ser parte, que en ese país surja la paz y ser parte de eso, y mire cómo pasó en el 2016. Entonces conviví en los campamentos. Dentro de eso me tocó trabajar con mesas de género, con personal, con las mujeres, con adolescentes, con niños. Aproveché esos conocimientos de derechos humanos. Yo también soy docente en lo que es violencia intrafamiliar. Tengo 17 años dando esos temas, tanto aquí en el país como 4 países de Centroamérica, a través de la Escuela de Derechos Humanos, cuando era de la escuela, que es Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y allá en Colombia aproveché esos conocimientos. Pero hay una parte que fue la que más me marcó, y es cuando llegamos ya a reunir a esos familiares de esos guerrilleros que tenían 30 años sin saber de ellos, sin saber que ellos también eran de la guerrilla, pero también reunir a las personas que fueron víctimas. Ver a alguien que lo perdió todo por algunos de ellos y decirle, yo creo en el proceso, yo te perdono, como decía uno de los papas en esa época. El proceso ahora lo que viene es el perdón y el olvido. Cuando vamos a un país que ha sufrido, que está muy marcado como Colombia, un pobre de aquí es rico delante de un pobre de algunos lugares que hay en Colombia. Todos se enfocan en Bogotá, en Medellín. No. Nosotros tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, de convivir en pueblitos muy lejanos de lo que es la ciudad. O sea,
¿Qué región específicamente tú estabas? Bueno, allá yo trabajé en un lugar que se llama Valledupar, que es la Casa del Vallenato, que está cerca, ahí tenemos La Guajira. Hay una zona donde yo estaba a 1 hora de la frontera con Venezuela. Ahí vi eso que estamos viendo hoy en día, las personas emigrando. Uno ve realidades que aquí no la estamos viendo. Y por eso digo que vivimos en el mejor país del mundo. Aquí nos quejamos mucho por algunas cosas, pero cuando vamos a esos países y tenemos la oportunidad de estar en las zonas que son muy vulnerables, una zona vulnerable de aquí está bien al lado de una zona vulnerable. Pero claro, claro. O sea, no tenemos muchas cosas y no valoramos lo que tenemos. Estuve también en un lugar que se llama Tolima, que es a 2 o 3 horas de Bogotá. Hice misiones en un lugar que se llama El Gaucha, el Meta, que ahí es donde predomina mucho lo que es los paramilitares, que son otros grupos. Principalmente la narcoguerrilla y esas cosas que fue cuando se complicó el asunto. Tuve la oportunidad de trabajar lo que es extraer caletas. Lo más peligroso que he estado en toda mis 43 años de vida es estar a 5.580 metros de altura, en un lugar minado. Luego de haber vivido esa experiencia. ¿Tuviste que masticar hoja de coca? En los grupos indígenas, eso es una forma de decir que ellos son muy místicos, de que ellos sienten una aura muy positiva y si usted lo rechaza, usted tiene problemas. Entonces, pero regularmente te lo dan en toda América del Sur, en la parte alta, te dan la hoja de coca para que tú te adaptes, para que tu cuerpo se estabilice con respecto a la altura. Bueno, para evitar el mal de altura, yo te lo digo porque sé de una persona que parece que fue en Bolivia o en Ecuador, y sí tuvo que masticar hoja de coca. Sí, pero eso, por ejemplo, en el caso de La Guajira, que es donde hay muchos grupos étnicos, cada grupo tiene una cultura diferente. Ahí es donde la zona donde más se conservan los indígenas. Sí, entonces en el caso de nosotros que estamos en una zona caliente, este grupo que fue de los primeros que nos visitaron en el campamento, ellos tienen por norma, tienen muchas creencias místicas, o tienen su don, como dice uno, ellos sienten su aura. Y nosotros éramos 16 en ese campamento de 16 países diferentes y solamente a 3 nos dieron de la coca. Es como, ellos como que la marean, la hornean, no sé, tiene un sabor rarísimo y la secan la hoja. Y cuando ellos llegan, porque hay una parte donde uno intercambia conocimiento cultural y ellos fueron a hablarnos sobre su cultura, ellos llegan, se acercan a 3, yo fui una de esas 3, nos dan la hoja, me dicen que hoja de coca, y yo hago así, abro los ojos. Entonces, como yo era en ese momento, estaba en calidad de diplomática y representando a Naciones Unidas, no a Dominicana, dentro de la parte de negociación o de acuerdo o lo que estábamos haciendo, usted no puede hacer nada que ofenda a la otra persona, porque si yo hago un rechazo en ese momento, eso puede traer un mal gusto y puede afectar la misión que estábamos haciendo ahí en ese lugar. Sí, de todas maneras, es bueno que el oyente que está ahí sepa que no vaya a malinterpretar. Exactamente. No es lo mismo la hoja de coca que la cocaína. Que quede bien claro eso. Eso es una planta que la usa para medicinal. Sí. Es muy medicinal. La hoja de coca realmente es medicinal. Sí. De hecho, el refresco Coca-Cola, esa coca que está adelante, se refiere precisamente a algo que ellos le insertaban al refresco que tiene que estar vinculado con la hoja de coca. Sí, porque es realmente medicinal y en estas zonas de mucha altura, en toda Sudamérica, es común, porque como te decía ahorita, la usan para combatir el mal de altura. Y es que cuando tú no estás impuesto... me dieron una vez en el Perú, en el 2003. Sí, claro. Ocurre un entrenamiento de infantería y... Ocurre porque cuando tú estás ya subiendo, después de los 2.500, 2.700 metros, ya tú empiezas a sentir un mal de altura. Sí. Y vértigo, como le llama la gente. La primera vez, el día que yo subí a la extracción de caletas, a ese lugar, justamente con un grupo de guerrilleros, que me impresiona mucho que ellos no usan mapa ni nada, y a usted lo entra a un lugar tupido en árboles y ellos saben dónde están todos. Ellos van. Es algo increíble. Sí. Yo admiro esa destreza de ellos en ese sentido. Sí, las caletas, es bueno también explicar, las caletas era donde los narcos guardaban el dinero. Son unos hoyos que se hacen en las montañas
En este caso ellos fuimos a extraer, fue explosivo. Ah, ok. Sí, nada, cuando era ese asunto iba otro grupo. Ya. Era, Sí, era especialista, diferente. sí, claro. Entonces subíamos a este lugar a extraer lo que eran explosivos, habían minas, Ay. armas que ellos prefabricadas. Le digo que Y las guardaban y las encaletaban. ellos hacen un orificio, un hoyo en la tierra, entran un tanque plástico, introducen todos los explosivos y le echan aceite quemado, otro tipo de químico para que no se le... Será para que no para se que no se no dañe. se oxide, no se dañe, No se y caliente. conserve. Ujú. Entonces ya, como esta misión era, primero, apartarlo a ellos con sus armas en unas ZBTN, que se llamaban así, esos lugares de concentración, y luego que ellos entregaran las armas de manera voluntaria, y ya para concluir esa primera misión, que ellos entregaran, le pasaban a Naciones Unidas todas las coordenadas y la información. Entonces, si por ejemplo en Barahona, para que me puedan entender lo que me están escuchando, si en Barahona había un grupo guerrillero del Frente 12 y en algún momento la Fuerza Armada le estaba atacando y se movieron para Santiago, ese Frente 12, cuando pasa todo, ellos vuelven a Barahona. Entonces, en el caso de la misión, ese frente volvió a Barahona y como estábamos en la misión, tenían que ir a Santiago a retirar lo que ese frente que es de Barahona dejó en Santiago. Entonces, esas coordenadas se las facilitaban a nosotros de Naciones Unidas y nosotros en conjunto con las Fuerzas Armadas de Rusia, que eran los que nos transportaban los helicópteros, y un equipo que experto en explosivos de la Fuerza Armada de Colombia. Entonces hacíamos las coordinaciones y nos reuníamos en el lugar. Pero a cambio de, qué hacían el intercambio, porque ellos, por ejemplo, le facilitaban lo que tenían guardado, los explosivos y las armas. ¿Qué le facilitaban ustedes como estructura de Naciones Unidas a cambio de esto? Bueno, es que el proceso era desarme, desmovilización y reinserción en la sociedad. Hoy en día, grupo de esos guerrilleros, que tengo las evidencias mías guardadas, una parte volvió otra vez a las armas, pero gran mayoría hoy en día, que mantengo comunicación de mis pupilos, tengo jóvenes que hoy en día ya están en la universidad, trabajan en política, ya hay otros que están graduados de la universidad, tienen proyectos en la comunidad, y es bueno también decir que esa misión de Naciones Unidas, en conjunta con otras instituciones como la Unión Europea y otras más de carácter internacional, hacían proyectos para los excombatientes, hacían proyectos para la comunidad de manera independiente, que se beneficiaban donde habían estos grupos, y también hacían proyectos en conjunto. Y hoy en día vemos resultados increíbles. Bueno, Colombia, su Fuerza Armada bajó significativamente lo que son las bajas, teniendo enfrentamiento, bajó mucho. Indiscutiblemente. Sí, claro. Yo participé en las primeras elecciones que se hizo allá, ya con el proceso, y ellos participaron. Había una comunidad que tenía 30 y algo de años, que nunca había visto, desde en ese tiempo, a alguien de fuerza pública o participar en una elección. O sea, para que tengan una idea de... Entonces, todos esos beneficios se están ellos obteniendo de hacer parte de la sociedad y beneficiarse de esos derechos gracias a esos procesos de paz. En cada área, la guerrilla se manejó de manera diferente y el proceso ha dado resultados de manera diferente. Tú ahorita mencionabas que cuando te reunías con estos grupos de indígenas, estas reservas, te llamó la atención el tema de que ellos podían percibir el aura de las personas. ¿Qué cosas que te parecieron extrañas tuviste cuando te reunías con estos grupos indígenas? Porque realmente son muy misteriosos, porque no conocemos mucho de ellos. ¿Y qué elementos te parecían extraños? Yo tuve la oportunidad de ir ahí en la sierra, creo que son los guayuyos. No recuerdo bien el nombre porque son un poquito difícil. Y nosotros somos, nuestros ancestros, algunos son descendientes de esa raza. Sí, claro. Y me llamó mucho la atención que automáticamente una jovencita ya le da su primera menstruación, ya está abierta para reproducir. O sea, que si el cabildo o el líder de esa comunidad tiene sus 40 años, sus 50 años, puede ir a la casa suya y decirle, bueno, préstemela. Entonces, yo decía, ay, Señor, gracias que nosotros no mantenemos esa hay un parte. Tema, lo que pasa es que a ellos le pasa como le pasa, por ejemplo, en Medio Oriente. Pero se respeta porque son culturas muy antiguas. Porque
Para nosotros, la mayoría de edad son los 18 años. Para esas culturas, cuando entra, que ya tiene el proceso de menstruación o de formación, ya para ellos es una mujer que entró, está apta para reproducir, para concebir. Ideológicamente es verdad. Es la realidad. Sí, o sea, indiscutiblemente. nosotros le pusimos Sí, una pero edad. hoy en día una niña no se forma, como dicen, a los 15 años, puede ser antes. Entonces, Claro, antes. Sí, pero precisamente pero Ahora bien. es un orden natural de si las hay algo cosas. físico, Sí. o sea, yo con 11 años, si tuviera 11 años, imagínense cómo yo me sorprendí cuando recién Pero llegué aquí. es una encontrar- cultura distinta que tú tienes. Sí, no, lo que pasa... no es eso, es que mi cuerpo como mujer con 11 años, una niña de 11 años, aunque ya le esté llegando su periodo menstrual, una cosa es el periodo menstrual, pero su cuerpo todavía no está apto para reproducir, o sea, tener otra vida. Pero la Sí, cultura claro, de claro, ellos claro. sí. Sí, la de En la ellos sí. cultura Pasa de es ellos que- sí entienden que ya desde que tiene la menstruación ya está apta para producir. Sí, Bueno, biológicamente. Biológicamente es así. Ahora bien, social, educativa y políticamente o No es económicamente no está formada. Exactamente. Pero es Es ahí bueno donde está el aclarar detalle, ¿me entiendes? que en el caso de Colombia, que es un país con mucha biodiversidad, o sea, tiene muchos grupos étnicos, fuera de lo que son los indígenas, en su constitución está insertada lo que es la convención que habla sobre conservar esos lineamientos de los indígenas. Sí, Fuera de lo que, porque en Colombia no en todas las regiones es permitido el matrimonio con adolescentes, con menores de edad. O sea, es bueno aclarar, al igual Sí, que claro. no en toda Colombia es permitido el matrimonio en ambos sexos. No, O sea, hay eso se áreas conserva específicas. en los Una- indígenas que quedan todavía. Una de las cosas que me llamó la atención con ellos es que yo tuve la oportunidad de ir con un cuerpo jurídico que maneja el tema del proceso que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, que fue una justicia, un cuerpo jurídico que se creó para darle seguimiento a esos casos que están pendientes, que tienen que ver con los casos de los militares involucrados, los casos de los guerrilleros, y ahí entra lo que es la parte indígena. Entonces, yo fui a acompañar a este cuerpo jurídico, siendo la primera vez que ellos visitan un resguardo indígena. Para ir a los resguardos indígenas hay que hacer un proceso para un permiso y todo eso. Entonces, ellos tienen unas, creo que es cancurúa, o algo así, que son como unas chozas, una para hombre, una para mujer en ese lugar, y ahí no entra todo el que llega. Entonces, a uno le hacen una recepción debajo de un árbol, donde hay unas piedras, le dan un poco de algodón, 2 bolitas de algodón pequeñas, y a usted le dicen, comienza a pensar en las cosas que le preocupan, lo que uno quiere, y no va haciendo esto con las 2 manos, recuerdo como ahora, pero todo el trayecto yo iba pensando, wow, voy a entrar en un resguardo indígena. Mis compañeros que habían ido a otras misiones nunca habían Habían entrado, tenido la entonces oportunidad. había un problema, toditos tenían envidia que querían ir para el resguardo indígena, pero corrí con la suerte y me enviaron a mí. Entonces cuando voy todo el camino, digo, wow, voy para un resguardo indígena, cómo fueron mis ancestros, y venía pensando todo eso sin decir nada, nadie sabía que yo iba todo el camino pensando en eso. Llego al lugar, tomo mi algodón que me dan, allá uno anda descalzo, por lo menos en ese resguardo donde yo estaba, y comienzo ahí debajo del árbol. Luego pasan ellos con un envase pequeño y uno deposita eso ahí. Cuando uno está ahí, los mamos son las personas más de mayor edad que no hablan español, tienen un asistente para la traducción, que están en esos resguardos. Entonces, hay 2 cosas. En la cancurúa, vamos a decirle la chocita o la choza, que es de los varones, no entran las mujeres. Entran solamente cuando hay algo especial o amerita entrar. Entonces, en este grupo de abogados o juristas había la primera mujer indígena que ocupaba un puesto muy alto en lo que es la parte jurídica. Y ella fue allá y autorizaron la entrada de ella. Y en este caso, cuando estábamos ahí en el árbol, ese era el momento donde ellos estaban ya manejando la parte mística, vamos a decirle así, sin faltar al respeto. Y ellos ahí evalúan si usted está apta o no para entrar a ese resguardo, a esa choza. Tú hablas, Sí. por eso te Entonces, leen en el aura, este te lo caso, interpretan. Yo fui con un compañero italiano, fuimos nosotros todos allá y los 2 pudimos pasar. Ya cuando estamos en el lugar, el cabildo, el que nos presenta y comienza a hablar, dice, me hace levantar, ¿cuál es su nombre? Angelita. Y él dice, usted venía pensando y cuestionándose en cómo eran sus ancestros. Ustedes son parte de nosotros. Y ¿En yo serio? Dice, mire,
por mi vida. Sí. Yo me quedé, te quedaste con los ojos como dos medio pesos. Mi compañero, que no cree en nada de eso, cuando le tocó, ellos también le dijeron. Lo que él iba pensando. Sí, y él se quedó así, me topaba. Ay, esta gente son como media rara. No son media Nada, no. Lo que pasa, Y ahí mismo entonces me dice, usted pasó aquí, usted es la primera extranjera que entran aquí. O sea, esto es como el premio de esos premios que hacen extranjeros, así me dijo él, cuando va a buscar un Grammy, esto es como un Grammy. Usted entró porque usted respeta mucho la naturaleza y tiene una comunión muy transparente, usted es transparente. Y por eso, así mismo le dicen, por eso usted entró, y también le dijeron a mi compañero, y dije yo, bueno, caímos con gracia. Entonces, ahí comenzaron a hablar sobre esas cosas que tenemos como dominicanos. Se expresaron muy bien. No sé, supuestamente una dominicana había visitado anteriormente el resguardo, pero no había entrado a la choza espiritual, como yo le digo. Y no es fácil. El que entró por los varones tienen una puerta para entrar. Entonces las hembra otra, y cuando la hembra va a salir tiene que salir por la puerta donde entró el masculino, y el masculino para salir por la puerta donde entró la fémina. Pero independientemente de, es bueno conocer las culturas. Claro, sí, claro. No, pero eso te dice a ti, y respetarlas. por eso se dice que las culturas indígenas, o sea, estas razas indígenas que hay en Sudamérica, son los que conservan los recuerdos, los grandes secretos ancestrales. Por eso ellos tienen la capacidad, y eso que nosotros llamamos misticismo, tienen la capacidad de interpretar tu aura y de verte en el fondo cómo es tu esencia, porque no es tan contaminado y conservan todavía ese conocimiento ancestral. A nosotros nos parece y nos resulta extraño, pero cuando viene a ver, los que están por la línea correcta son ellos, porque mira cómo te dicen, tú tienes esta compenetración con la naturaleza, pero tú fíjate, te compenetras con la esencia. Pero fíjate cómo ellos le leyeron el pensamiento a través de las dos bolitas. A través de las dos bolitas. ¿Tú entiendes? Una vaina increíble. Sí, hay gente que son muy inteligentes, que le van a decir a ella que esos son unos disparatos. No, de todas maneras yo tengo una experiencia también más o menos parecida, pero no la voy a comentar aquí, después la vamos a comentar cuando traigamos los brujos y la vaina que vamos a traer. Ay, Dios mío. Entonces, mira. Cierto, me gustaría decir algo dentro de la parte jurídica. Este grupo vaya a orientar a los indígenas porque hay muchos casos. Una experiencia, debo decir, una experiencia interesante. No, extraordinaria. Interesante. Hay muchos casos dentro de lo que es la parte de la guerra, del conflicto interno que había en Colombia, donde los indígenas muchos fueron afectados. Entonces, ellos van allá para orientar lo que si ellos no colaboran, aunque sea de manera anónima, en dando esas informaciones, no lo pueden ayudar para hacer justicia. Entonces, ellos allá tienen sus propias leyes. Y recuerdo como ahora cuando ellos le dicen al cuerpo jurídico que está allá, bueno, recuerden, ustedes vienen aquí a orientar a la comunidad. Nosotros tenemos nuestras propias leyes. Es así que me explica el líder, un señor muy adulto con su traductor, de que en el caso de ellos, ustedes dos son de ese resguardo indígena y resulta que, ¿cuál es su nombre? Henry, por cosa de la vida, le quitó la vida a Rangel. En este caso, el castigo de ellos es que usted, mientras esté respirando, tiene que trabajar el doble y mantener, como usted mantiene, con todos los lujos que tenía la familia de él, mantenerla, en vez de llevarlo al proceso de encierro. Entonces, para que ustedes vean cómo manejan las cosas muy diferentes. Y si cometen una situación donde se comete una violación a la ley, en el caso de la que predica Colombia ya de manera general, ellos tienen toda la potestad de solicitar de que esa amonestación, ese indígena, la cumpla dentro del resguardo indígena. Que ellos se encargan de hacerla cumplir. O se busca algo que vaya equitativo en el caso del daño que se ha hecho. Sí, porque mira qué experiencia más bonita. Ahora, ¿Tuviste cuánto tiempo por ahí en Colombia? Bueno, yo fui, en total duré 4 años, pero duré casi 1 año aquí y volví de nuevo. Califiqué porque allá en las misiones a uno lo evalúan.
directamente Naciones Unidas. El país da la oferta a los oficiales que consideran que tienen todos los requerimientos, pero ellos evalúan. Si usted no pasa esa evaluación, entonces usted no avanza. Bueno. Ese grupo que tú visitaste, ese grupo ancestral, son los mamos, los llanos. No, los guayuyos. Sí. Creo que son los guayuyos. De todas maneras, recuerda que hay un vínculo, inclusive hasta con algunos nombres, entre Escúcheme, ya recordé, arhuacos. Los aruacos. Son. Arhuacos. Aunque los de aquí Ellos vienen tejen. de la parte más, de las montañas más al norte, hacia próximo a la Sí, pero costa son los del mismos, Caribe. Pero son los mismos. Son los mismos. Son los mismos, sí, son los mismos. Y Son los hacen mismos. algo muy interesante. Ellos, no sé si ustedes han visto las fotos, que utilizan unos sombreros y Ujú. utilizan los poporos, que parece como si fuera... es un envase de ese material que se hace en las guiras. Y utilizan como si fuera una pinza, un palito, y dentro tiene coca. Entonces, el pensamiento de ellos, ese poporo, cuenco, ese poporo representa el vientre de la mujer. El hombre, su pensamiento, moja vamos a decirle pincel, pero tiene otro nombre, y lo va introduciendo en el poporo. Y ahí va moviéndolo, y eso es grabando su pensamiento para que se conserve. La mujer hace lo contrario. Las mujeres tejen sus pensamientos y es lo que se vende. Sí, es una cosa